Hola a todas, a todos, son exactamente las... da igual qué hora es. Soy Juan José Santos, estoy presentando la conferencia de Juan José Santos. Va a versar sobre museos y tiempos, o museos y tres tiempos, el museo de los tiempos, como quieran. Es una conferencia breve, bueno, más que breve diría, o esperaría que fuera concentrada. Va a haber en el primer tercio de la charla un periodo en el que podrán ustedes intervenir, un periodo breve de 7 minutos. Es una charla que, como van a ver, va a ser muy caótica, no va a tener demasiado sentido, pero ahora sí espero que la disfruten. Con vosotros se verán el ilustre, el siempre bien vestido Juan José Santos. Bravo. Gracias. Comenzar con un requiem en una conferencia sobre museos. Patologías de la imagen es una obra del artista Andrés Galeano. Hemos escuchado ese requiem compuesto por las obras de arte. Consiste en cantantes que interpretan a capela una lista de patologías que las obras de arte sufren o podrían sufrir. Es decir, las sustancias, condiciones ambientales, parásitos, accidentes, que afectan y destruyen las imágenes, ya sean analógicas o digitales. El Museo de Arte colecciona, conserva y difunde, pero también roba, destruye y oculta. Sobre todo aquellos museos de origen controversial, por cómo adquirió su patrimonio o por su ubicación o desubicación. Aquellos museos hechos a destiempo o a desmano. Aquellos museos que no han sabido actualizarse a los tiempos o que no han sabido amoldarse a las exigencias de las obras de arte. El mismo tiempo, en algunos casos concretos, no ha sabido amoldarse al arte. O es el arte el que no ha sabido amoldarse al tiempo. También al tiempo meteorológico, al clima. El año pasado estuve en Belén, en el Amazonas brasileño. Allí, conversando con artistas de origen indígena, muy valorados y solicitados en la actualidad, cuando hasta hace bien poco eran menospreciados, descubrí que tenían que solucionar un desafío temporal. Pongamos como ejemplo
al artista Bruce Rubio, del Amazonas peruano, autor de obras como esta, un acrílico de origen europeo sobre tela de origen europeo, en el que pinta al Museo Tate Britain en mitad de la jungla. La pintura de sus cuadros, en el entorno tropical en el que los creaba, o no se secaba, o se llenaba de hongos, o se craqueaba casi a tiempo real. Para esquivar la destrucción de su arte, pintaba al lado de un ventilador, y en cuanto finalizaba su trabajo, lo enviaba o por barco o en avión a un museo o a una galería. Claro que tienen que ser museos que tengan condiciones óptimas para conservar perfectamente esas obras, y en Latinoamérica pocos museos las tienen. Es decir, los museos latinoamericanos, que antes no tenían ningún interés en el arte indígena, que ahora presentan un hambre insaciable y que no pueden almacenarlo. Museos latinoamericanos que pueden coleccionar pero no conservar pinturas realizadas por artistas de origen indígena. Museos que no soportan al arte. Arte insoportable para los museos. ¿Por qué? Es uno de los problemas derivados de la no aceptación por parte de los museos de los tres tiempos: pasado, presente y futuro. O no aceptan uno de ellos, o no aceptan dos, o los tres. Vamos con la cosa o el caso del pasado. Pasado. La edad de metilación o el reloj epigenético es una prueba bioquímica que se puede usar para medir la edad. Hay que usarla para evaluar los años del museo y los años del arte. Además, una cosa es la edad cronológica, el tiempo que pasa desde el nacimiento o la creación, y otra la edad biológica, que mide el estado funcional interno. Un museo puede tener una edad cronológica X y una edad biológica Y. El arte también. Se habla además de un concepto un tanto inquietante: la economía del tiempo. Algo que afecta al museo, al espectador y al arte. Porque, reitero, el museo muestra, pero también el museo esconde. Hello? Is somebody there? No? Yes? You know I can't see you, but you're looking at me. So please don't leave just yet. I have something to tell you, but a little secret. There's someone looking at you too, taking notes. It's a machine. So, the museum have installed this new equipment in each work of art. It's a sensor that monitors how long you stay looking at us. It's very smart. So, if you walk by a work of art without stopping, it gives it 0 points. If you stop briefly, that's 1 point. And it goes all the way to the jackpot. 7 minutes with a work of art. And that's 10 points. And well, at the end of the month, the machine ranks all the works of art in the museum by points achieved. And the lower 10% go straight back to storage. Oh, and new artwork is installed in its place. It's very, very smart. You see, the museum wants you to have fun, to have a fulfilling experience, something transformational. They want the viewer to be immersed in effects and sensations, which makes sense. The problem is, I don't want to go back to storage. No. I know I'm not much, but it's terrible down there, you know? It's all dark and lonely. Sometimes I get so freaked out I just shout. I shout with all my strength. Please, get me out of this box. But no one listens. So quiet down there. You know,
The last time I was in storage, I was in there for 3 whole years. I honestly thought they'd forgotten about me. Oh, and I hear the new trend the museum are calling deaccessioning, which I'm not exactly sure what that means. But it seems like if a work of art is in storage for too long, it gets sold in a market. I'm not sure what kind of market. Maybe an auction or a flea market. Who knows? But I have friends here. I don't want to be sold. In the warehouse, the box to my right, there's a set of photographs by Alan Sekula. And look, as long as one avoids talking about fish, they're very, very good company. Ooh, and 2 boxes above, there's a Raymond Pettibon drawing, and he always makes me laugh. Yes, he's my best friend. We're family. It's mean to set us apart. Well, that all depends on how long you stay with me. So please don't leave just yet. We're doing so well. Just a few more minutes and I'll get 10 points. I must confess, I'm a bit behind on this month's quota. I think I'm in the lower quartile. That's bad. I'm very stressed. So, I'd like to make you a proposal. Let's trick the machines together. You know, like those weirdos that paint their faces all funny to trick the facial recognition algorithms. Let's fight the machines, come on. Enrollate, amigo. Okay, so here's the plan. You're going to stay with me for a few more minutes, and then I want you to go all around the museum, only stopping at the least attractive works of art. I can already imagine the director's face when he gets next month's report. He won't believe it. Murakami, 0 points. Olafur Eliasson, 0 points. Kapoor, 0 points. I think he'll fall out of his chair. All back to storage. The machine's always right. So come on, become a freedom fighter. You know, like Keanu in The Matrix. You don't want machines deciding what you're looking at. Well, I guess that argument doesn't really work. You're on Instagram and TikTok, right? But you come to the museum for knowledge, for critique, for meaning. You don't come here to get entertained. Well, perhaps you do. It doesn't matter. The question is, will you please help me avoid the dungeon? I really don't want to go back to the warehouse. I like it here. Every evening, a lady comes and puts me down to sleep. And every morning, a gentleman wakes me up. He must be very clean, because he always smells like fresh cologne. Oh, and then there's the schools, with all the little kids jumping around. The funny-looking tourists, the elegant curators in their black dresses, the guards, the cleaners, the technicians, the educators. It's like a little zoo. I like it very much. And talking to you, it's super fun. We could be friends. If you could tell me about your family, about your job, well, if you have one. And I'm sure you're also struggling against the machines. But, well, unless you're one of those fucking bastards that make them. I don't know. Oops. 7 minutes. Time's up. You should really leave now. I'm truly sorry, but I do have a productivity goal to get to, so no more lazy artwork allowed. Este trabajo se llama 7 Minutes del artista Max de Esteban. En él, una mujer personifica una obra de arte almacenada en un museo, estresada.
Sabemos que los museos solo muestran un porcentaje ínfimo del total de sus colecciones. Al arte del depósito se le agota el tiempo, aunque no el espacio. El que gana el premio, lo que se enseña al público, depende de lo que quiere ver el público. ¿Dónde queda entonces el poder de decisión del museo? ¿Y si el público quiere ver algo que el museo no quiere enseñar? ¿Y si el público se equivoca? ¿El público se equivoca? ¿El museo no va a mostrar nada que incomode al público? ¿Lo que es arte digno de mostrarse no lo decide el tiempo? Tenemos 7 minutos para hablar de estos temas. Os lanzaría, por ejemplo, una pregunta para estos 7 minutos. ¿Vosotros vais al museo para divertiros, buscando esa crítica, ese conocimiento? ¿Por qué motivos vais vosotros al museo? Podéis hablar en libertad. Voy a cronometrar, 7 minutos. Para vender. Ok. Conocer propuestas. Ocupar el baño. Es gratis. Depende. El baño sí, la entrada no. Salvador. Hay museos gratuitos, otros que no. ¿Pero qué creéis que debería ostentar el poder de qué se muestra y qué no se muestra en el museo? ¿El propio museo o debería haber un estudio que analice los gustos del espectador para mostrar las obras que saben que gustan más al espectador? ¿Quién creéis que debería tener ese poder de decisión? ¿Creéis que el público se equivoca? Esa frase me gustó y la verdad que yo creo que el público no se equivoca de alguna forma. Y siento que bueno, yo voy al museo para saber qué se está haciendo, conocer y distraerme también, ¿no? Un poco. Y el público no se equivoca porque no puede equivocarse nomás. O sea, ellos entran al museo con una intención probablemente de distracción, de conocimiento, etc. Pero es difícil que una persona se equivoque cuando quiere ir nada más. Como que en sí misma ya la acción de decidir entrar al museo está abierta a todo. Y si salen disgustados, tampoco creo que sería una equivocación, sería un acierto de lo que no es el museo para ellos, una cosa así. ¿No crees que la expectativa que tiene el público, en algunos casos, ¿no? La expectativa es ajustada a la realidad? O sea, ¿saben dónde se meten cuando van a un museo? Es que son las dos cosas al final, porque en el fondo es muy interesante ver a YouTube como YouTube Bono mainstream, pero también es interesante por qué Bono escucha a Leonard Cohen. Y quizás si hacemos una sala de música con Leonard Cohen no vaya a entrar mucha gente, pero esa poca gente que entra de alguna manera se va generando algo. Por lo tanto, creo que no es ni lo uno ni lo otro. Ok. Como ir al cine a veces. Tú entras al cine a ver una película que querías ver y sales de la sala, oye, no me gustó la interpretación, me gustó, no me gustó, y yo creo que uno va a una exposición de arte y dice, oye, mira, me gustó, no me gustó. O pasó aquí en el Bellas Artes con la bandera, no sé, hay gente que estaba de acuerdo con la bandera y otros que estaban afuera criticando que por qué usaba la bandera. O sea, al final el arte yo creo que tiene esa capacidad de generar una experiencia en el espectador. Pero hay un tema de conocimiento también. O sea, si tú le das la oportunidad que el público elija y el público no necesariamente conoce de arte, corres riesgos enormes. O sea, nosotros vemos con mucha frecuencia o con poca frecuencia quizás, desde mi punto de vista en buena hora, donde un museo da un premio en función de los votos del público. Y no necesariamente creo que representa esos premios a lo que desde el punto de vista curatorial o las decisiones, digamos, de ese museo representen. Entonces, es complejo. Creo que en el mundo en que nos movemos, darle la oportunidad que el público general decida, a
través de esa maquinita que midió si te quedaste unos 7 minutos o 10 minutos. Peligroso. Ok, 7 minutos. Pero la hora de los 7 minutos, para evaluarla como bien, creo yo que en el fondo hay que dedicar los 7 minutos. Porque si somos consumidores de arte que de alguna manera vemos esa hora de los 7 minutos en 10 segundos y pasamos como el contacto no mueble con una obra de arte, no va a estar captada la esencia, o sea, hay que darse mínimo los 7 minutos y quizás verla varias veces. Sí, han pasado 7 minutos. Una de las funciones, si no la fundamental, del museo es almacenar el arte del pasado, como vestigio de una cultura, de un proceso, que representa de forma creativa nuestra propia identidad e historia. ¿Qué pasa cuando el museo es incapaz de cumplir con su labor fundamental? La de almacenar la historia del arte y el arte histórico. Perforemos el museo. Hagamos un hoyo profundo e introduzcamos un testigo estratigráfico para analizar las capas sobre las que se ha asentado el museo en Latinoamérica. Ese museo que analizo en la introducción de mi libro Museo Hechizo, que fue impuesto desde Europa como empresa civilizatoria en el continente conquistado. Yo comencé hace 6 años una tesis doctoral centrándome en casos de museos alternativos al museo tradicional en Latinoamérica. Y me encontré con una cita que derivó en una frase fundamental para mi tesis doctoral, de unos museólogos llamados Preciosi y Farago, que decían lo siguiente: el museo ya no es dónde, el museo es cuándo. Basándome en esa y en otras investigaciones, caractericé a este museo hechizo que localizo en Latinoamérica con 10 adjetivos. Y uno de ellos es que es un museo vivo. Y voy a leer del libro Museo Hechizo cómo caracterizo ese museo vivo. Un espacio que alberga obras creadas por artistas o artesanos vivos, para un espectador activo y en un contexto dinámico, cambiante. Emula y sigue una tradición propia latinoamericana, acuñada por pioneros del arte como Elio Oiticica, cuando el brasileño anunció en los años 60 que o museo é o mundo, el museo es el mundo. No estaba haciendo un chiste, sino afirmando que toda experiencia puede ser museificada. Así lo explicaba él, abro comillas. Es la experiencia cotidiana. Los grandes pabellones para exposiciones industriales son los que todavía sirven para tales manifestaciones, para obras que necesitan cobijo, porque las que no lo necesitan deberían realmente quedarse en los parques. Solares de la ciudad, pues son mucho más bonitos que los parques como el Aterro de Gloria en Río. La llamada estética de los jardines es una plaga que debería terminar. Los parques son mucho más bonitos cuando están abandonados porque son más vitales. Cierro comillas. El Museo Hechizo no contiene, protege o difunde una colección de arte. Lo que es la esencia del museo tradicional, su colección, es para este su tabla de salvación y a la vez su condena. Gran parte de su energía y de su presupuesto se destina en el almacenaje, restauración y exposición de la colección, normalmente compuesta por obras realizadas por artistas ya fallecidos. Por otro lado, el equipo de trabajo de un museo lidia con obras, no con artistas. Cuando su interacción se da, en el caso de exposiciones temporales o talleres, con artistas vivos, no siempre la comunicación es fluida o propositiva, tal y como ha analizado Cera Solberg. En su ensayo diagnostica esa relación, a veces incómoda, entre museo y artista vivo, ya que mientras que los museos necesitan obras de arte, solo unos tipos de museos necesitan al creador de las obras de arte. Y estas incomodidades surgen desde los dos extremos. Tolberg aborda el perfil de artista individualista que aún mantiene el estereotipo del genio que surge en el Renacimiento. El museo tradicional se debe a los objetos, lo que conlleva muchos quebraderos de cabeza. Un objeto que a veces no es capaz de representar la propia idiosincrasia del museo que lo alberga, y no digamos de la comunidad donde se ubica la institución, tal y como explica Morales. Abro comillas. Cuando historiamos el objeto de la imagen representada,
nos damos cuenta de que en distintos periodos históricos la museografía no siempre funciona como espejo de identidad colectiva, sino también como imágenes que representan deseos e intereses de determinados grupos sociales y comunidades intelectuales. Los objetos evidencia constituyen fragmentos materiales de un pasado ya ido, en cuya ausencia el Museo de la Racionalidad Moderna organizó una enciclopedia de ilustraciones. Cierro comillas. Este hecho es particularmente conflictivo en Latinoamérica, en donde las colecciones albergan objetos que, en gran porcentaje, no representan los ideales, deseos y aspiraciones del público local. Frente a esas disposiciones nos encontramos con los museos hechizos, que no están atados a una colección y que lidian únicamente con artistas vivos. De hecho, se aprovechan positivamente de ello y no solo exponen objetos de artistas vivos, sino que su presencia y acción es fundamental en las actividades. De esta forma, se erigen como museos vivos, en los que el protagonismo lo tiene el creador, que comparte con una comunidad en igualdad de condiciones. Cierro la cita. El año pasado vi una exposición titulada Un tratamiento superficial, en mi ciudad de nacimiento, Valladolid, en España, en el Museo Patio Herreriano. En una de las salas, el artista Juan López raspó las paredes para descubrir las capas del pasado del museo, los pantones utilizados en las exposiciones anteriores, agujeros de clavos sobre los que colgaron pinturas, rastros de pinceladas de murales hechos a mano. El museo no puede esquivar ese ejercicio de autoconocimiento, de introspección, de meditación activa. El museo ha de mirar hacia su pasado, no para exculparse, sino para entenderse. Únicamente llevando a cabo esa tarea podrá afrontar el presente y el futuro. En caso contrario, uno no es más que un escritor bajo la lluvia, como demostró Marcel Brothers en esta performance de 1969. Todo es líquido. La pantalla del celular a través de la cual vemos los stories en bucle. Ya no hay historia, hay stories. ¿Cómo se escriben las stories? ¿Cómo se memorizan las stories? ¿Cómo se almacenan? En fin, volvamos al arte y al museo, aunque sea peligroso. Elaine Gurian fue quien definió al museo como lugar seguro para ideas inseguras. ¿Qué pasa cuando el museo es un lugar inseguro para ideas seguras? Anish Kapoor, Zero Points, demostró que el museo puede ser un sitio arriesgado y la del espectador una profesión de riesgo. En su exposición del Museo Serralves de Oporto hizo un agujero de varios metros de profundidad, al fondo del cual dibujó un círculo negro, generando el efecto de bidimensionalidad.
Un espectador, engañado por el efecto óptico, se cayó y se rompió una pierna. El museo como succionador de público. El público que acaba hecho polvo. The felt suit was one of an edition of 100 felt suits that were made in 1970 by the artist Joseph Beuys. It appeared as a suit, but it wasn't a suit that you could wear, it was just this felt sculpture. The Tate acquired one of these in 1981. It was in the collection, doing just fine. And then in 1989, it was requested for display, and when they went to look at it, it was unfortunately discovered to be infested with clothes moths. There were eggs, there were full moths, there were larvae, and there were dead moths as well. And it resulted in a lot of the areas of the felt actually being disintegrated and eaten away completely. So it was an absolute tragedy in terms of the artwork. And they did a lot of investigation to try and see if the artwork could be restored in some way or conserved in some way. Conclusions to the investigation were that the suit could not be restored or conserved. We didn't have the technology available within the conservation profession to enable this to happen in a satisfactory way, and the work was just declared lost. I can't imagine what it would have been like to find that object. I can only imagine that they would have been shocked and devastated. The main reason for entering this profession is that we love art. It's a complete passion for us, and the protection of art is, I think it does go beyond a job for most people. I think it really feels like a calling, and the idea that something would be destroyed like that, I'm actually shaking right now just thinking of it. It must have been horrible. The original Beuys suit is currently strapped up in an archival box kept in Tate stores. It was treated for the infestation, so the moths are all dead. So at the moment, it just exists, but doesn't. Existe pero no existe, dice la conservadora de la Tate Britain de Londres sobre uno de los trajes de fieltro de Joseph Beuys, que fue devorado por polillas en el depósito del museo. La sábana santa, el santo sudario del arte contemporáneo, destruido en su propio templo, en su iglesia, el museo. Entre 1816 y 1842, la Tate Britain era una prisión. En 1897, reabrió sus puertas como museo de arte. En aquel momento el arte era pintura, obras sobre papel, escultura, cosas muertas. Pero el arte, los artistas, siempre van por delante de los museos. Aparece la fotografía, que precisa de una serie de cuidados específicos para su conservación. Luego, obras de arte que consideran como elementos materiales lo orgánico, después performance, happening, acciones, ¿cómo almacenarlas? A Joseph Beuys le preguntaron en 1980 cómo le gustaría que fuese mostrado su traje. Beuys respondió: me importa un bledo. Beuys, artista y activista político, comprometido contra las desigualdades y la defensa del medio ambiente, que consideraba sus obras tridimensionales como esculturas sociales. Nada más socialista y más empático con la naturaleza que dejar que su escultura social forme parte del estómago de unas muy intelectuales y hambrientas polillas. Cada persona es un artista, decía Beuys, pero cada polilla también. Las polillas que atacaron el arte de Beuys fueron exterminadas. ¿Cuántos seres vivos han de morir para que sobreviva el arte? No. Los museos nos recuerdan que cada uno no es un artista. En caso contrario, no estaría el traje de Joseph Beuys en el depósito de un museo. Hay grandes maestros, inteligencia natural, que incluso en la época del surgimiento de la inteligencia artificial, siguen siendo demanda por parte del público. Esto es lo que busca el espectador de un museo, ¿no?
Entramos en otro debate. La idea y el edificio museo que fue impuesto en Latinoamérica venía con un manual de instrucciones, que no todos leyeron. Una de las órdenes era que ese nuevo edificio tenía que rendir culto a los grandes nombres de grandes maestros del arte europeo. Algo totalmente desconocido para aquellos que se dedicaban al oficio creativo en Latinoamérica antes del siglo XVIII. Ya sabemos lo que ocurrió. Los museos latinoamericanos se llenaron de exposiciones de obras de arte de grandes maestros a los que acudían los espectadores como polillas. Una nueva cultura enterró a la pasada sin pedir permiso. Ahora no podemos apartar la mirada de esas grandes obras de arte, como dice la canción que canta Rosalía. La era de la obra de arte como fondo de selfie, o la era de la posironía. ¿O no es posirónico que la mayor estrella musical de la actualidad pretenda poner en evidencia la época de la ansiedad por autorretratarse con los iconos más famosos, poniéndose ella dentro de un marco? Del mismo modo, la obra de Banksy, que se autodestruía frente al coleccionista que acababa de comprarla, no deja de ser posironía. Un atentado contra el culto a la figura del arte firmado con mayúsculas por la propia figura del arte. Ni Banksy ni Rosalía escapan de la paradoja, tampoco Joseph Beuys, puesto que ellos fomentan el culto a sí mismo. Vende, es capitalismo. El capitalismo también tiene deseos. Desea que nosotros, los clientes, nos creamos estrellas de rock. En ese sentido, une su destino con el del museo, que cada vez con mayor ahínco quiere que nosotros también nos sintamos artistas. Los grandes museos quieren compatibilizar el fomento al culto de las grandes estrellas del arte con iniciativas que les entregan el protagonismo a los espectadores. Eso vende tickets. El pasado está más cerca del presente. En noviembre del año pasado visité a mi amigo el artista Edgar Calel en su pueblo, Comalapa, de Guatemala. Su estudio es mitad atelier, mitad lugar de encuentro, mitad altar ceremonial, porque al igual que el museo, el concepto de estudio artístico ha mutado. Entre las obras de arte que me mostró,
estaba este misterioso trabajo. Un lienzo cubierto de barro. ¿Habría sido víctima de una inundación? Le pregunté, obsesionado como estoy por las condiciones de almacenamiento de las obras de arte creadas por artistas de origen indígena. No ha sido víctima de las inclemencias temporales. Hice una pintura y la embadurné después, me dijo. Varios coleccionistas habían comprado obras de la serie de barro, obras que con el paso del tiempo se irán cuarteando, se irán despojando de su capa de tierra para revelar la imagen oculta. En este caso, el depósito, conservación y exposición del arte depende obligatoriamente del paso del tiempo. Hay que ser paciente. Y sé que me estoy subiendo a un árbol y que me estoy yendo por las ramas, como un cuerpo blando de Juan Pablo Langlois, entrando y saliendo por los orificios del museo como un gusano. Algunas charlas orientan, otras desorientan. Como dijo Beuys, me importa un bledo. Y como dijo André Malraux, el museo está en nuestra imaginación. Como el pasado, también es, en gran parte, una imaginación del presente. En el año 2006, de un depósito de obras de arte desapareció esta obra de Richard Serra, que pesaba 38 toneladas. Y era propiedad del Museo Reina Sofía de Madrid, España. El Museo Reina Sofía, en origen era un hospital, hasta 1965. Casi 20 años después se inauguraría el museo tras unas obras que duraron casi un lustro y durante las cuales se encontraron cadáveres de niños, cráneos, esqueletos. Desde sus inicios, muchos guardas de seguridad han reportado fenómenos sobrenaturales. El montacargas que se acciona solo, se escuchan ruidos, gritos. Un grupo de trabajadores del lugar realizó una sesión de Ouija en los sótanos del museo, contactando con un fantasma llamado Ataulfo. ¿Tendría este Ataulfo alguna querencia por el land art? Uno de los trabajadores llegó incluso a pedir un exorcismo a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Exorcizar un museo. La petición sigue presente. Presente. Volvamos a la perforación, a ese hoyo profundo en el suelo del museo. Hace un mes visitaba Inhotim, uno de los mayores museos a cielo abierto del mundo situado en Brasil. Uno de los pabellones de Inhotim en los que más disfruté fue el creado por el artista Doug Aitken. En Sonic Pavilion perforó un agujero de 202 metros de profundidad y colocó micrófonos en el fondo del mismo. Los sonidos, a tiempo real, de la Tierra, reverberan en la cúpula del pabellón, que se convierte en una experiencia relajante, los días más tranquilos, o desasosegante, cuando la maquinaria de una empresa de extracción de minerales que está situada a unos kilómetros de Inhotim, está más atareada. En ese pabellón el espectador está habitando el presente, acompañando una acción de arte única que ocurre aquí y ahora. Uno puede entrar en un estado de meditación. La artista Dora García, en el mismo Reina Sofía que se perdió Richard Serra, propuso una obra a tiempo real en su exposición del 2018. Una asistente describía desde su computador a los espectadores que entraban en el museo. Lo que iba escribiendo aparecía en una proyección en la misma sala, ante la mirada atónita del espectador que era entonces objeto y sujeto del arte. Entonces, este texto infinito es algo que está súper presente en Finnegan's Wake, que es un texto infinito, y la idea de que, en fin, la vida es un texto infinito también, y esto en realidad es la narrativa instantánea, está por una parte, es un reloj, ¿no? Está el tiempo en que está la exposición abierta, tiene su equivalente en la cantidad de texto que genera. Pero luego a la vez, yo puedo imprimir o guardar el texto que genera, pero a la vez, tanto aquí como en el pabellón, ahora está añadida esta cosa que se puede seguir por una página web, de manera que yo me puedo conectar desde mi casa y puedo seguir lo que está pasando aquí. Entonces, eso se puede hacer.
Desde la página web solamente lo ves en tiempo real, no tienes acceso al archivo, pero evidentemente al final cuando eso se cierra pues se tiene acceso al archivo. Entonces pues esa es la idea, ¿no? Entender el texto como algo infinito a lo que se tiene acceso momentáneo o se tiene acceso una vez que se ha cerrado, porque esta pieza solo existe cuando se muestra, claro, ¿no? Dora García habla de texto infinito y de una pieza que solo existe cuando se muestra y cuando hay público. Todo un desafío para el museo y para el espectador. En el libro Metamodernismo, que tiene un capítulo dedicado a la posironía, se habla de un concepto, el del presente asincrónico. Y lo hacen para contextualizar el regreso actual por lo artesanal y la artesanía. Citan a Peter Osborne cuando habla de un arte de lo contemporáneo posterior al posmodernismo que implica una especie de repliegue interno de lo moderno al presente. Los autores del libro afirman que en lugar de un nuevo modernismo, del vanguardismo del mañana o del posmodernismo fin de la historia, la práctica contemporánea reside en un presente asincrónico. ¿Cómo se almacena o se muestra ese presente asincrónico en el museo? ¿Qué pasa con su división cartesiana de la historia del arte por periodos? ¿En qué periodo estamos? Agnes Barda recrea en el presente obras del pasado. Recreó en el año 2016 una fotografía de 1956. Ella tenía esta instantánea de cuando visitó la ciudad radiante de Le Corbusier en Marsella en 1956, en la que capturó la presencia de otros visitantes. La terraza aparece como un escenario y sus visitantes parecen estar allí gracias a una meticulosa puesta en escena. Más de medio siglo después, Barda realizó un breve vídeo reconstruyendo la escena, con la ayuda de un escenógrafo, a partir de la fotografía y un guión que ella misma escribió. Imaginó el pasado en el presente. Nuestra memoria no es también, en gran parte, fantasía, un museo temporal de dudas. ¿Qué nos deparará el futuro? Futuro. ¿Qué pasa con los museos de arte contemporáneo del mañana? ¿Qué almacenarán? ¿Qué mostrarán? ¿Qué destruirán? ¿Qué ocultarán? ¿Cuál será el arte de hoy que pasará a la historia? Si según muchos teóricos, la historia del arte ya no evoluciona, sino que se pliega y se repliega. Ahora que todo es presente, ¿este presente generará memoria? Como siempre, la respuesta no la detendrá un museo, sino un artista. Hace 2 años estaba en Venecia visitando, entre otras, la exposición de Pierre-Hugues Liminal. Un vídeo, por cierto, grabado en Atacama, de duración infinita, cuya narrativa variaba dependiendo del número de espectadores presentes en la sala y de sus movimientos. Texto infinito y de una pieza que solo existe cuando se muestra y cuando hay público. Nada es permanente, todo es proceso, el arte y la historia. Los museos han de ser flexibles, mutantes, y han de entregarse a la labor de autoconocimiento y actuar en consecuencia. Abandonar su soberbia canónica y estática. Solo así el museo tendrá futuro. Quiero dejar constancia que mi postura no es antimuseo. Las instituciones tienen que seguir siendo de granito, no de jabón, como decía Paul Auster en relación al declive de los marcos fundacionales del imperio de Estados Unidos. Necesitamos que las instituciones sigan siendo de granito, pero habitadas por arte y por personas. Y ambas cosas han cambiado, cambian y seguirán cambiando. Y como esto no es un texto infinito, sino uno con un punto y aparte, creo que ahora es un buen momento para decir fin.